advertido yo que tenían que estar muy atentos y atentas todas las presentes y los presentes ante su intervención, que, como siempre, ha sido muy sugerente. Vamos a continuar con otra señora, nuestra amiga Izaskun Bilbao. Ya la he presentado, muchos de ustedes la conocen. Izaskun, por favor, danos tu opinión. Si quieres utilizar el atril o la mesa, como quieras. No, aquí estoy cómoda. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mila esker, gonbidapenagatik eta mila esker guztioi hemen gaur egoteagatik. Bariku bat da eta ordu honetan zuek guztiok hemen izateagatik. Agradecía que estuvieran aquí un viernes a estas horas hablando de Europa. Es agradecer, y siendo diputados del Parlamento Europeo, que a veces sentimos la incomprensión sobre lo que esto representa, bueno, pues se agradece el doble. Hoy estoy en casa porque además he tenido la ocasión de saludar a muchos amigos y amigas, algunos a los que hacía mucho tiempo que no veía, así que gracias doblemente por esto. Bueno, hemos escuchado ya en lo que yo llevo de tarde, desde las 4:30, 5 intervenciones que yo creo que lo han contado casi todo. En el panel anterior, de verdad que me estaba mordiendo las uñas cuando estaba el debate, pero no podía intervenir porque realmente ha sido muy interesante. ¿Qué decir de la intervención de Guy Verhofstadt, con una intervención más sobre la geopolítica y sobre el debate que en este momento tenemos o la lucha no solamente económica entre los pueblos del mundo, sino entre democracia y autocracia, ¿no?, que es real, y esto de alguna manera nos afecta. O todo el repaso que ha hecho Danuta, que al final, bueno, pues ha fijado los objetivos, la ruta, el pragmatismo y sobre todo esa igualdad y esa lucha de la igualdad que compartimos, y también en el Parlamento Europeo con las diferentes iniciativas. Así que, ¿qué es lo que me queda a mí? Pues provocar un poco. Y entonces, bueno, como estamos en un ambiente y con unas personas ya con una probada trayectoria federalista y, en consecuencia, bueno, pues creo que es un ámbito dispuesto para esto, pues voy a empezar con algunas ideas razonables. Bueno, pues como digo, que van a ir con la categoría de la provocación, y voy a empezar con una de ellas. Día llegará en que solo un Estado abarque todas las naciones. La presunción puede ser revolucionaria, pero no lo sería tanto si la historia, la literatura y la propaganda oficiales de cada Estado no hubieran puesto en él y no en la nación el sentimiento de patria. Esto lo escribió en 1956 en un libro que se llama La causa del pueblo vasco, el miembro de AJPNV, vicelehendakari del Gobierno vasco en el exilio, antifranquista y federalista radical, Francisco Javier de Landaburu. El apellido, no por casualidad, suena también en Europa porque ha dirigido su ampliación. Jubilar estas ideas, que van a cumplir 67 años, es el objetivo de populismos y fuerzas reaccionarias que se han opuesto durante los 2 últimos siglos al progreso de la humanidad, y lo están haciendo cada vez con más fortaleza en los últimos años. Sus prédicas, envueltas en soportes modernos, patrocinan ideas que son, para nosotros, caducas, como la que rebatía Landaburu. Ideas que tantos disgustos ocasionaron en este continente en el pasado siglo, y las mismas que alientan ahora la invasión ilegal de Ucrania y que están en las antípodas del federalismo que nos une hoy. Por eso creo que las jornadas como las de hoy son un soplo de aire fresco, porque reconocen en el debate de fondo los principios de adhesión voluntaria, de colaboración convencida, de reconocimiento, de respeto, de convivencia. El espíritu que nos ha permitido plantar cara juntos a una calamidad como la pandemia. Una enfermedad, recuerda, casi como ninguna otra cosa, que hay amenazas universales que nos afectan a todos y a todas. Que el fin último de la acción política son las personas, y que enfrentar retos de esta dimensión requiere y necesita asumir que es importante que los principios sean generales y que estén claros, principios del servicio público de los que hablaba Danuta. Pero además enseña que solo pueden construirse sumando, asumiendo la realidad
e implicando en la misión a todos los agentes que tienen algo que hacer o decir en la materia. Y aquí toda la reivindicación de Patxi durante todo este tiempo. Y quiero decir que ese aire fresco hincha también las velas de las conclusiones de la Conferencia para el Futuro de Europa, que certifica que la ciudadanía europea comparte la ruta federalista. Los ciudadanos europeos quieren una Europa más fuerte, porque así nos lo han dicho. Ha sido decisivo en este resultado la coincidencia con la pandemia. Veníamos de lo que se llamó austericidio, del rescate de entidades financieras que caracterizó la respuesta a la crisis del año 2008. Aprendimos de aquella experiencia que nos faltaban herramientas y que las personas eran el centro de la acción política. Comprobamos también que en un naufragio no hay camarote, por lujoso que sea, que se salve solo. Y así vinieron el plan de recuperación, los fondos Next Generation, las vacunas, el pasaporte verde, el Fit for 55, el paquete verde, y un sinfín de realidades que han vuelto a certificar que la Unión es útil, que sirve, que funciona. El proyecto europeo será siempre imperfecto, pero un proyecto necesario, y si no lo tuviéramos tendríamos que inventarlo. Así que también tenemos que decir, después de esta experiencia, que cuando queremos, nos sacudimos de esa esclerosis que de alguna manera denunciaba también y denuncia constantemente Guy Verhofstadt y que comparto. Aunque con el grado elemental de concreción esperable de un evento como la conferencia, la ciudadanía ha identificado los problemas y además nos ha aportado y apuntado las soluciones. Son una enmienda a la totalidad al procedimiento intergubernamental y a sus problemas. Por eso está claro que el primer punto de esta agenda se centra en revisar profundamente estos aspectos del funcionamiento de la Unión, en la revisión de los tratados, que como Parlamento hemos dicho que es necesario hacerlo y además nos gustaría que hubiera una convención. Y también implementar de inmediato, en aquellos asuntos en los que sea posible, las cláusulas pasarela. Parece claro que el Parlamento Europeo debe tener iniciativa legislativa, que hay que recuperar proyectos como el Spitzenkandidat y las listas transnacionales. Pero también la ciudadanía nos ha dicho que se sentiría más vinculada al proyecto europeo si pudieran votar directamente al presidente de la Comisión Europea. Hay que darle más que una vuelta a la actual lógica, al número y a la estructura del Colegio de Comisarios para diseñar unos equipos de gobierno más eficaces y con otra perspectiva. Igualmente hay una reivindicación muy clara en favor de la gobernanza multinivel, de mejorar el estatus de regiones y ciudades en el proceso de decisión. Y, por supuesto, se propone dar continuidad, mejorar y convertir en estructural el mecanismo participativo de la conferencia, fuera de ella y para construir las políticas de futuro. Si no, podemos generar, lo mencionaba también Danuta, una gran decepción en las personas a las que les invitamos a participar. En las conclusiones se intuye igualmente que a efectos de reforzar la identidad europea y la propia capacidad de actuación de las instituciones comunes, necesitamos una hacienda común con recursos propios. En una primera fase puedo aceptar las fórmulas que hay sobre la mesa. Pero, estando en Euskadi, y aquí va otra provocación, creo que lo realmente rompedor podría ser, y por qué no, aplicar los principios del concierto vasco a esta propuesta. ¿Por qué no una caja común alimentada por las haciendas nacionales que regule el reparto de los recursos en función de las competencias que cada uno asume y ejerce? Un sistema basado en la existencia de una misma presión fiscal efectiva en todo el territorio de la Unión Europea, sin dumping posible, con un Consejo Europeo de Finanzas que establezca las reglas de reparto y aportación y sea el que custodie su cumplimiento. El federalismo bien entendido empieza, como bien sabemos en este país, por la responsabilidad, el riesgo y la autonomía financiera. Por eso creemos que en un verdadero federalismo fiscal, como el que ya funciona aquí, entre las haciendas vascas y Navarra y la hacienda española, ¿por qué no? Podría ser una solución. Un sistema que sería el alma y la base material del federalismo europeo, que convertiría en reliquia del pasado la compleja negociación de los marcos financieros plurianuales
o el principio de justo retorno que tanto ha perjudicado al concepto del valor añadido europeo. Y eso, tal y como le han dicho a Eider, pues conoce muy bien lo que significa. Con un sistema, además, de solidaridad interterritorial, con condicionalidad y rendición exhaustiva de resultados y de cuentas. Un sistema de riesgo compartido sin otra red que la propia responsabilidad. Otra oportunidad de mejora a la que nos obligan los resultados de la conferencia es el de la consolidación del modelo social. Iniciativas como el programa SURE han hecho posible que la respuesta de muchos gobiernos estatales a la crisis de la pandemia haya cambiado completamente la visión de la ciudadanía sobre la Unión y ha demostrado que otro de los espacios intocables de la soberanía estatal necesita y requiere una integración federal. Hay que seguir por ese camino para que un estándar de protección social que pondere las rentas medias de cada Estado miembro consolide los logros que nos sacaron de la pandemia y que extienda esta idea a los servicios que garantizan la salud, la integración y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos europeos. El tercer gran ámbito de trabajo señalado en la conferencia es el Estado de Derecho y la seguridad común. La intervención con una sola voz, como ocurre afortunadamente en Ucrania en las crisis internacionales. Un federalismo basado en valores solo es posible en un espacio común de libertades y de seguridad. Y tenemos que mejorar en acción exterior, pero también hacia adentro, en el control de la calidad del Estado de Derecho. Si en las instituciones europeas no reinase esa mentalidad intergubernamental, creemos que ganaría la democracia en toda la Unión, porque la reacción, yo diría, muy débil ante escándalos como el espionaje con el programa Pegasus, solo se explica por la lógica de, bueno, vamos a dejarlo, esto es duro, ¿cómo vamos a afrontar este problema? Y creo que hacerlo de esta manera supone perder como valores europeos. De otro modo, no se entiende que problemas como el que podemos tener con las renovaciones del Consejo del Poder Judicial, y lo menciono porque es un tema que ha salido recurrentemente, y no es mi intención meterme, pero hay que hablar de este capítulo que también tuvo una extensión importante en la conferencia, y hablaba de la renovación del Consejo del Poder Judicial, cuyo origen explica también el último escándalo que hemos conocido y que no produzcan reacciones más contundentes. Creo que hay más que razones suficientes para que a nivel europeo reforcemos a nivel de la Unión también este ámbito. No he dejado al final por casualidad este asunto de la razón de Estado o la seguridad nacional. Todos los federalistas sabemos qué es lo que hay que hacer para progresar definitivamente de estas ideas antiguas. Hoy no hay seguridad nacional que valga. La guerra de Ucrania lo ha puesto sobre la mesa de una manera palmaria, como lo hizo ya el terrorismo yihadista. Pero estos prejuicios siguen habitando con gran fuerza en las culturas corporativas de muchos ministerios y palacios de justicia a nivel europeo. Es normal. Nacieron en otro contexto, nacieron en otro momento y tienen que entender también, todos tenemos que entender, que el mundo ha cambiado, tal y como hemos escuchado en las exposiciones de hoy. Y creo que andamos algo tarde. Por eso, desde Euskadi, vascos y vascas, planteamos nuestra reivindicación o sentir nacional desde el federalismo y en términos de innovación política. No aspiramos a clonar estructuras que no funcionan. Queremos contribuir a alumbrar nuevas formas de cogobernanza y cooperación, alentadas por la adhesión voluntaria y convivencia y con el respeto y el reconocimiento de toda la diversidad. Apostamos por un concepto de identidad nacional amplio y moderno, que integre las notas de identidad institucional, económica y social que dan cuerpo a una sociedad que se reconoce y aspira a mantenerse como una comunidad. Y tenemos la ventaja de que nunca hemos vivido de gestionar fronteras. No nos gustan las fronteras. Solo la insistencia de muchos Estados en mantener vivas viejas ideas, con la identificación entre Estado y patria, entre Estado y nación, impide que tengamos un debate fluido, con la naturalidad que requieren los tiempos, y poder convertir propuestas renovadoras para no convertir los debates en conflictos. Por eso planteamos en la conferencia, y recuerdo que fue
en uno de los paneles, la segunda propuesta más apoyada por la ciudadanía, utilizar el acervo y un mecanismo europeo para arbitrar conflictos que pudieran nacer de la resistencia a asumir e integrar de una manera creativa y moderna la propia diversidad. Problemas europeos no son problemas locales que de alguna manera vienen a empañar la democracia a nivel europeo. Y menciono solo como anécdota el caso catalán, porque creo que ahí perdimos todos a nivel europeo con la calidad del Estado de Derecho. Y recuerdo, voy a acabar con unas menciones de Guy Verhofstadt en el Pleno del Parlamento Europeo tras el 1 de octubre del año 2017. Guy, tú dijiste, política para lo político. Nada sin la ley, pero solo con la ley no hay solución. Gracias.